damos la bienvenida a Gracias. nuestro Carlos Johnson, Sí, gracias. a quien hace mucho tiempo queríamos invitar. Y lo primero que vamos a preguntarle es cómo llega a Alemania y cuál es su actividad ahí. Bueno, yo tengo 54 años y llegué a Alemania en el año 1985. O sea, en realidad hace ya casi 40 años. Hace mucho tiempo. Entonces estoy prácticamente toda una vida acá. Vine inicialmente a estudiar con dos grandes maestros, los dos lamentablemente ya fallecidos, Lucas David y el maestro Tibor Varga, los dos de renombre internacional. Nosotros los peruanos tuvimos la suerte de gozar de la visita en repetidas oportunidades del maestro Lucas David, quien dio su nombre para un festival de música de cámara que se realizó entre los años 2000 y 2011 en 10 oportunidades. Efectivamente. Y bueno, luego, resumiendo, ¿no es cierto? Estudié acá, luego fui miembro de la orquesta de la Radio Colonia y estuve por aquí, por allá y finalmente, desde el año 2000, soy primer concertino de la Orquesta Filarmónica de Lübeck, donde resido, y profesor de violín y de música de cámara de acá, de la Musikhochschule, que es un equivalente a universidad o escuela de música de esta ciudad. Así es. ¿Y cómo fue el paso de estudiar en el conservatorio, llegar a Alemania, el conocimiento del idioma? ¿Cómo fue? Bueno, yo estudié en el conservatorio, por supuesto, pues ni siquiera egresado porque en realidad salí a tan temprana edad que no pude, culminé solamente los años de violín. Toda la materia de violín, en esa época había una organización bastante diferente que la actual, y lo digo con conocimiento de causa, porque soy profesor también invitado de la Universidad Nacional de Música en Lima, entonces sé más o menos cómo son las currículums de estudios, ¿no? Era bastante diferente, ni siquiera muy informal, era bastante más simple que hoy en día, y a veces la simplicidad eh, sí, iba a decir, es mejor. No sé si es mejor, pero no necesariamente es peor. Bueno, pero el hecho es que yo, bueno, culminé mis estudios de violín acá en Lima, y en esa época hablamos de los años 80, ¿no es cierto? En que estábamos en una crisis bastante más pronunciada, aunque no lo crean los jóvenes de la actualidad, bastante más grave que la crisis que tenemos ahora, ¿no? Teníamos pues terrorismo, bombas, inestabilidad económica, todo se iba en picada. Entonces, mi generación, lamentablemente, la gran parte de mi generación emigró, especialmente teniendo mi profesión de música, que era una profesión que prácticamente no existía. Yo recuerdo, y a modo de anécdota muy pequeña, pero muy descriptiva de la situación de esa época, yo me acuerdo que 5 años después de haber emigrado yo, o sea, quiere decir 1990, y lo sé porque mi mamá hasta ahora tiene un VHS de ese concierto. Yo toqué de solista de la Orquesta Sinfónica Nacional el concierto de Tchaikovsky. Sabemos que para el concierto de Tchaikovsky necesitamos pues un aparato de cuerdas grande. Hablamos de por lo menos 6, 8, 10 o hasta 12 violonchelos, por ejemplo. Y en esa época la Orquesta Sinfónica Nacional tocó con 3 chelos. Entonces, eso describe un poco la situación que había en esa época, a gran diferencia de la situación actual, que por cierto no es realmente ideal, pero es mucho mejor que la que se tenía en esa época. Así que bueno, emigré y estudié acá y bueno, hice el camino que hicieron bastantes contemporáneos míos, caso Juan José Chuquisengo, Gustavo Lacruz, que vinieron acá y nos quedamos acá residiendo porque las posibilidades de trabajo
y artísticas en el Perú eran bastante limitadas, ¿no? Entonces, claro, teniendo un campo de acción profesional acá tan amplio, realmente era muy atractivo para quedar, ¿no? Muchos de nosotros nos quedamos así, efectivamente. Sin embargo, usted siempre viene y, y da talleres, y da cursos, y organiza conciertos, Sí, en primer lugar, ¿no? Su habíamos visita. quedado en tutearnos, ¿no es cierto? Yo encantado de tutearnos porque nos da una cercanía que creo que no es en absoluto falta de respeto, sino simplemente en base a una afinidad mutua, que es el arte. Entonces, bueno, volviendo al tuteo, por supuesto, tienes razón. En los últimos años especialmente, concretamente desde hace casi 10 años, he intensificado mis regresos al Perú, tanto así que los he duplicado por años hasta triplicado. Podría decirse que por una cuestión tal vez de una etapa de la vida, ¿no? Lo dije al comienzo, creo que empecé con eso, diciendo que tengo 54 años y yo creo que a los 54 años, por muy optimista que seamos, tenemos bastantes años más detrás de nosotros que delante de nosotros. Yo soy un optimista. Espero llegar a los 108, pero no es tan fácil. Entonces, viendo eso, realmente es una etapa de cosechar, empieza para mí una etapa de cosechar y también de dar. Sembrar ya no tanto en mí, porque mi estadía en este mundo seguramente será menor que mi estadía de los alumnos, pero sí en los alumnos. Entonces, algo que realmente me jala mucho a nuestro país es tratar de formar dentro de las limitaciones que las circunstancias, además de las mías, por supuesto, de las circunstancias nos permite de impregnar a la nueva generación de un poco de germanizarla hasta cierto punto, siempre y cuando sea lo bueno del germanismo, ¿no? Pues no todo es bueno, pero la gran mayoría en el arte es bueno, esa actitud, esa disciplina, ese amor, esa pasión por la profesión. Eso es lo que yo trato de inculcar en mis alumnos. Ese es uno de los motivos, aparte del familiar, que tengo la suerte que mi madre todavía vive y está en una edad bastante avanzada y por supuesto que es un gran motivo para regresar cuanto pueda. Y el otro motivo es mi cercanía a la Orquesta Sinfónica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional, eh, percibo que no solamente en la figura de su director, sino también en la gran mayoría, ojalá que sea la totalidad de sus integrantes, eh, hay una simpatía mutua, creo yo. Ojalá que pueda decir algo que realmente es cierto y que no esté como Don Quijote imaginándome pues ¿no? Enemigos donde no los hay, pero creo que no. Hay una buena conexión con la Orquesta Sinfónica y tengo la suerte de gozar ya varios años de la cercanía, en la calidad de una figura se llama de una forma muy pomposa, que es artista en residencia. Bueno, artista en residencia no es otra cosa que en alemán se diría das Mädchen für alles, que es la chica para todo. Quiere decir que toco de concertino, dirijo en algunas oportunidades, toco de solista, hago ensayos parciales, participo en grabaciones. Entonces, es una cercanía para mí muy simpática y muy enriquecedora para mí, para mi momento de vida, ¿no? Carlos, ¿cómo es tu día? Tu día en Alemania, un día de semana, un día laboral. Bueno, yo lo clasificaría en tres partes, aparte del fragmento personal que supongo que no le interesa a prácticamente a nadie, ¿no es cierto? Pero mi día laboral de labores es efectivamente en parte que no es diario tampoco, mi actividad como concertino en la orquesta, mi actividad como profesor
en la Musikhochschule, en la escuela de música de acá, donde tengo alumnos propios, y además tengo la suerte de dictar el curso de pasajes de orquesta, que he sido invitado como se suele hacer en este tipo de instituciones académicas que invitan a una persona de experiencia orquestal para que instruya a los estudiantes con la literatura concretamente orquestal, ¿no? Y como tercera parte, mis actividades alternas, que suelen ser como un trío, que tengo que se llama un trío arpellone, que tenemos bastantes conciertos al año, violín, viola, guitarra, o como concertino invitado, suelo tocar principalmente como concertino en otras orquestas. Entonces, tengo la gran suerte de que la orquesta de la Ópera de Hamburgo a veces me invite de concertino de esta orquesta. Acabo de tocar hace 2 semanas Madame Butterfly, por ejemplo, en esa orquesta de concertino, o la orquesta de la Ópera de Hannover, las orquestas que están, digamos, físicamente más o menos cercanas a 1 o 2 horas. Ya viajar a Múnich significaría 8 horas y no podría ser. Entonces, esas son las alternativas laborales que yo tengo a diario. ¿Y qué diferencias y coincidencias encuentras en tus alumnos de la Musikhochschule cuando das talleres aquí en Lima? ¿Qué encuentras? Bueno, veo que hablas muy bien alemán, porque lo has pronunciado tal cual se debe pronunciar. Bravo. Bueno, evidentemente, no quiero caer en clichés, porque el cliché creo que ni siquiera necesito mencionarlo, la diferencia entre, no digo peruano, entre un latino, un nórdico, alemán. Por supuesto que el alemán siempre tiene pues su mentalidad mucho más organizada, medio cuadrada, que para la profesión, lamentablemente, efectivamente, es una gran ventaja, porque a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de hacer labores serias, seamos nórdicos. A la hora de tomar el lonche, de almorzar o festejar en la noche, no seamos nórdicos de ninguna manera, seamos sureños, ¿no es cierto? Yo creo que son características que creo que en cada continente y en cada parte del globo terráqueo se repiten, ¿no? Un poco inspiradas por el clima, por tan benévolo en nuestro país que nos llama a salir de la casa y que nos invita a no hacer nada con otros. Mientras que acá el frío te obliga a estar en tu casa y tienes que hacer algo de pronto productivo. Entonces yo creo que estoy tratando de quitarnos un poquito de culpa, ¿no es cierto? Nosotros los peruanos, porque yo tengo, por supuesto, sangre 100% peruana y mentalidad en muchos casos muy peruana, ¿no? Por lo menos acá llamo la atención por ser medio latino y a lo mejor de pronto en Perú llamo la atención por ser un poquito más metódico que la mayoría. Pero esa es la diferencia principal, pero eso es justamente lo que yo trato, teniendo la suerte de gozar de los dos mundos, casi al por igual, no tanto, pero casi al por igual. Entonces trato de inculcar a mis alumnos un poco acá, un poquito más de flexibilidad y de pronto a los peruanos un poco más de puntualidad, disciplina y con estos conciertos didácticos online, por ejemplo, supongo que has observado que los Ellos. celebro con mis alumnos. Entonces, claro, los primeros conciertos fueron bastante difíciles porque decíamos hasta el jueves y el jueves en la noche recibía mensajes, podrá ser mañana, ¿no? Entonces, claro, son cosas que felizmente estamos venciendo. Y creo que esa es una de las herramientas para mejorar, para progresar. Y yo no sé si recuerdo mal, eh,
¿Alguna vez vino Lucas David al Perú? Me recuerdas muy bien porque te puedo decir exactamente los años. 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. Así que ha ido en 11 oportunidades, si no me equivoco, al Perú. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y cuál fue su lectura de lo que encontró? ¿Qué te comentó el maestro? Bueno, una de las cosas que recuerdo aparte que siempre estuvo encantado porque efectivamente sabemos que en la vida siempre buscamos algo diferente de lo que se tiene. Y en el Perú él lo encontró como austriaco, medio alemán, porque nacido en Austria, pero ha vivido prácticamente toda su vida en Alemania. En el Perú encuentra algo en la mentalidad, no solamente en la fruta, en la comida y en el clima, en la mentalidad, algo que él no tiene como alemán, como austriaco. Entonces es algo que le fascinaba, por supuesto, esa flexibilidad, esa espontaneidad, esa, eh, sí, relajación para afrontar los problemas, ¿no? Si a un alemán llega y a las 10:05 el aula donde tenía que ensayar está cerrada, pues no sabe qué hacer porque nunca le ha sucedido, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados de hablar con el señor que limpia, llama a la persona que es, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a reaccionar de la manera más productiva, por cierto, y ellos un poco no saben qué hacer. Entonces, claro, esa parte le gustó mucho, pero también le gustó muchísimo, recuerdo, eh, la flexibilidad de la gente, ¿no? Incluso de los alumnos también, ¿no? La capacidad, sí, efectivamente la capacidad de recepción que tenían los alumnos, porque nosotros los peruanos tuvimos la suerte que dio muchas clases maestras, incluso a niños de Huánuco. Me acuerdo que venían grupos de niños de Huánuco, algunos de ellos ahora estudiantes de la Universidad de Música. Entonces realmente hizo una labor muy bonita en el Perú. Él tiene que haber sido una persona extraordinaria porque ustedes lo quieren mucho, lo han querido Bueno, mucho, ¿no? es que cuando uno tiene que devolver lo que ha recibido, y yo recibí muchísimo de él, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue una persona muy generosa, incluso económicamente. Siempre lo fue, siempre totalmente desinteresado en la cuestión económica. El dinero nunca le interesó en lo más mínimo. Y por ende, siempre cuando veía una persona, no solamente a mí, a otros alumnos, que he encontrado, yo recuerdo que algunos de nosotros latinos, alumnos de él, nos encargaba cuidar sus pajaritos porque era un ornitólogo aficionado, ¿no? No era de producción, pero aficionado, le encantaba todo lo que sean aves. Su hobby era ir, pasear por el bosque y bueno, la naturaleza a veces es cruel y expulsa a los animalitos que no han nacido 100% sanos. Entonces él los recogía, los nutría, se los llevaba a su casa y su casa siempre estaba llena de aves. Entonces cuando él salía de viaje, siempre encargaba a sus alumnos que le cuidaran las aves. Entonces, claro, y de acuerdo a las necesidades económicas de los alumnos, los remuneraba injustamente de una forma muy, muy alta, ¿no? Era su forma de ayudar, siempre fue. Entonces, no solamente eso, aparte, el vil dinero no importa, pero su actitud siempre tan generosa siempre con nosotros fue realmente, realmente inolvidable. ¿Y cómo es que tú comienzas a aprender violín? ¿Cuándo lo escuchas por primera vez? ¿Fue un interés tuyo? ¿Fue un interés familiar? Bueno, mi madre y mi tía, que es mi segunda madre, las dos estudiaron piano en el conservatorio. Por cierto, se decidieron por otra profesión, una profesión seria, entre comillas, para esas épocas, ¿no? Una fue médico y la otra abogado. Entonces, claro, son dos profesiones que en nuestro medio son indiscutiblemente mejores que la de músico. Esa es la verdad.
Entonces, claro, por eso tácitamente estaba yo obligado prácticamente a tener una cercanía con la música, ¿no? Y no me costó pues absolutamente nada, porque siempre me gustó. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en esa época en el Teatro Municipal, y creo que ella quería que yo subiera piano, pero yo le dije, a mí me gusta esa guitarrita que tocan todos los de la izquierda, eso quiero tocar, porque es bien fácil de cargar, algo así. Bueno, y fue el inicio de lo que persiguió los siguientes 49 años. O sea, tú comienzas con 5 años el violín, Sí, cinco y medio, seis, a los 6 años. con el maestro Figue. Exactamente, me pusieron en el conservatorio, en esa época en Camilo Carrillo, había lo que en esa época se llamaba FAT, Pat. Formación Artística Temprana, y tuve la suerte de estudiar con el maestro Juan Figue, con el que hasta ahora efectivamente me une una gran amistad, tanto así que hace 3 semanas, hoy estamos inicios de mayo, ¿no? Hace 3 semanas, a comienzos de abril del 2022, lo he visitado y he conversado con él, porque vivía bastante cerca de mi casa. Otro maestro a quien los alumnos quieren mucho y recuerdan mucho, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Figue, sí. Y, y recordando ese tiempo, Carlos, ¿cómo tú sugerirías a los papás para que los niños practiquen? Porque esa es la gran preocupación de los profesores de música, que los niños estudien, que los niños practiquen. Yo Les tengo ahí dos un pensamientos poco. espontáneos. El primero es, en nuestro país, hablemos primero de nuestra ciudad. Yo soy limeño y a pesar que me encanta salir a otras ciudades en el Perú, porque he descubierto, sigo descubriendo el Perú. Acabo de estar en Puno, y cuando estuve en Puno yo dije, ¿por qué no viviría acá? Claro que me encantaría vivir ahí también. Lo mismo dije en Arequipa y lo mismo digo en el Cusco. Pero claro, toda mi familia, yo soy limeño y Lima es mi nido, ¿no es cierto? Es mi corralito. Entonces, pensando en Lima, hablamos de no sé cuántos oficialmente millones somos, pero bastante más de 10 millones de habitantes. Entonces, yo soy de la opinión que 10 millones, y eso lo puedes ver en cualquier ciudad del mundo civilizado. Una ciudad de 10 millones no tiene una orquesta sinfónica, no tiene una institución grande de música y algunas pequeñas. No tiene la carencia de una orquesta de cámara. Una ciudad de 12, 13, 11 millones tiene varias orquestas sinfónicas. Porque claro, si tú haces el concierto en el Gran Teatro Nacional, quien vive en el Callao no puede ir, porque necesita 2 horas para ir. Entonces, tienes que tener una orquesta que toque en el Callao, Bellavista o La Punta. Asimismo en Ancón y asimismo en, qué sé yo, en el RIMAC, para que cubra la necesidad de todas esas partes de la ciudad, porque el transporte es imposible, así como el banco, el Scotiabank tiene sin intentar hacer propaganda, tiene oficinas en todo Lima. Asimismo, bueno, no es tan importante como el Scotiabank, pero claro que se tiene que llevar la música a otro lugar. Entonces, a lo que voy es lo que falta es difusión. Estoy segurísimo que si se difundiera más la música, se captaría mucho más el interés. El problema, uno de los grandes problemas del mundo artístico del Perú, juzgo que es la falta de difusión. Ese es el número uno. Porque si tú no despiertas el interés, nadie te va a apoyar. Ese es el punto crucial, creo, el punto
Si yo tuviera, nunca lo tendré y no aceptaría ningún puesto de ese. Bueno, yo soy músico, pero si tuviera un puesto importante para influenciar de alguna manera, para mejorar, yo diría, hay que apostar por la difusión. Porque cuántas veces uno toca un concierto en el Teatro de la Uni, y cuántas veces, acabo de tocar en Ayaviri, vino una chica y vino llorando y me dijo, usted ha tocado violín, por favor vuelva, es tan bonito. Entonces, no es que la gente, no, el peruano es muy musical, pero falta difusión. Y lo segundo es rapidísimo, tenemos para los que ya están en eso, tienen que informarse por esos aparatos, ¿no? Acá hay tantos chicos de 10 años, 12 años que tocan el concierto de Tchaikovsky, el concierto de Brahms. No son más hábiles y no son más inteligentes. Son más disciplinados. Esa es la única diferencia. Y casi llegando al final de nuestra conversación, que por supuesto me da mucha pena, te quería preguntar cuáles eran tus compositores preferidos, que debe ser bien difícil. No es bien difícil, es imposible. Es imposible. A lo mejor se puede decirte, uno de los únicos criterios que podría decirte, no preferido, no necesariamente preferido, sino uno o dos compositores de los cuales no conozco ninguna obra que no me guste, son Mozart y Bach. De Bach no conozco ninguna obra que no me cause, que no me ponga los pelos de punta, y de Mozart, incluso las primeras obras que se supone, yo he tenido la suerte de dirigir la primera sinfonía de Mozart con la Orquesta Sinfónica Nacional en Lima. Incluso esa obra que se supone que le escribió, me parece, a los 8 años. Es una obra simple, pero está tan bien hecha. Un genio, pues, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son tus proyectos, Carlos? Para eso es que lo que yo necesitaría vivir, tengo la sensación que necesitaría vivir 250 años para poder llegar a hacer todo lo que yo quisiera hacer. Por el momento, tengo dos nuevos intereses. Uno ya no es tan nuevo, que es el de dirigir, ¿no? He tomado muchas clases y sigo tomando clases porque soy consciente que hay muchos colegas que dirigen sin tomar clases. Sin embargo, creo que la técnica de dirección es bien importante y quiero seguirme nutriendo con esa actividad. Es una actividad relativamente nueva para mí, pero que me encanta hacer. Y el segundo punto es, pero eso sí, sin ninguna pretensión, es escribir cosas. He escrito, bueno, algunas variaciones del himno nacional, incluso están en YouTube, ¿no? Para violín, pero de una forma bastante, no te digo aficionada, porque espero no ser tan aficionado, pero una forma musicalmente simple, sin tratar de descubrir América. Simplemente una forma funcional para mi instrumento, que es el violín. Entonces tengo varios proyectos de escribir obras. Tengo los primeros garabatos para hacer lo que voy a titular estudios peruanos para violín solo. Entonces, un estudio sabemos que es una obra un poco técnica, ¿no? A lo mejor de enseñanza, pero Chopin nos ha enseñado que sus estudios pueden ser muy bonitos también para el público, Bellos. ¿no? Entonces, claro, no creo llegar a la genialidad de Chopin, pero Chopin no escribió nada peruano. Bueno, entonces tendré que hacerlo yo y mis compatriotas. Entonces, escribir algo en ese estilo. Esas dos cosas son las innovaciones, un poco las cosas que más me despiertan interés, perdón, por ser nuevas en mi vida profesional, ¿no?
Carlos, nosotros vamos a acompañar esta conversación con un video y no sé si quieres agregar algo, porque nos ven muchos padres de familia. Ya, Si tú quieres agregar algo dirigiéndote a ellos, dejas súper bien al Perú, por lo que te agradecemos y felicitamos. Te deseamos muchos éxitos y que se cumplan los gracias. proyectos, Carlos. Muchas gracias Gracias. por tu tiempo. Gracias, encantadísimo, encantadísimo que haya podido funcionar para los padres de familia. Puedo decir, hoy en día, el 2022, eh, no solamente la pandemia, que es un mal, digamos, benévolo porque es totalmente natural, ¿no? Un virus puede suceder. Hay otros males que son un poco más maléficos de la sociedad, no solamente la criminalidad, las drogas, el alcohol, cosas de ese tipo. Yo te puedo asegurar que el arte cultiva una parte del ser humano que a temprana edad suele alejar a los niños jóvenes de esas tendencias, porque simplemente los jóvenes comienzan a creer en algo que es mucho más grande que eso, mucho, es un mundo, es un universo propio y rara vez ves a alguien que está muy dedicado a la música seria, estudiándola y está un poco desviado. Entonces, eso yo sí puedo recomendar a los padres que siempre incentiven a los niños. Hay un porcentaje de niños que simplemente no les gusta la música y hay que respetar a quien no le gusta, y como a quien no le gusta el fútbol, no le gusta y punto, se acepta. Pero la gran mayoría sí debería tener una afinidad humanamente explicable para el arte y para la música. Y eso es lo que recomiendo, que siempre apoyen los padres esto. Muchas gracias.